Bueno, buenas tardes, muchachos. Bueno, como en las anteriores ocasiones, cuando hemos estado estudiando las diferentes lecciones, ya hay una estructura que se va volviendo común a la hora de estudiar la lengua hebrea. Y la estructura que hemos estado realizando es siempre comenzar por un aspecto verbal, luego por otro aspecto de la gramática. En este caso, nosotros hemos estado desarrollando el sustantivo así de manera dosificada. Después, por ejemplo, en la lección pasada, nosotros trabajamos el artículo. En esta lección que estamos desarrollando trabajaremos otra categoría gramatical y recuerde que siempre concluimos con el estudio de uno de los acentos, de una de las formas, de los signos de los acentos en el texto masorético, para que comprendamos pues todas las cosas que vemos ahí escritas en nuestras Biblias hebreas impresas. Para el día de hoy, entonces, como la semana pasada trabajamos una forma verbal, el modo verbal Vaiktol, hoy vamos a trabajar otra cosa. Vamos a continuar con el sustantivo, de manera que podamos ir progresando en ambos campos que son tan importantes a la hora de poder comprender el texto. Entonces yo les propongo que el tema de hoy sea el PET, el sustantivo, y como es una continuación, ya llevamos 2 lecciones que le hemos dedicado al sustantivo, el plural de los segolados. El sustantivo en singular nunca es un problema porque eso es lo que es. La voz que encontramos en el diccionario en singular, pues no tiene pues ninguna dificultad en sí. Las situaciones, como yo lo prescribía en las lecciones anteriores, es cuando tenemos que formar, por ejemplo, el plural, los signos vocálicos que tiene el singular, en algunas ocasiones pueden variar. Y eso hicimos, por ejemplo, la segunda vez que tratamos el tema. Cuando confrontamos el tema, estudiamos algo que se llamaba las reducciones. Entonces, estudiamos reducción pretónica y reducción propretónica. Ahora, yo me voy a referir a un cierto tipo de palabras que nosotros la conocemos como palabras segoladas. Antes de definir qué es segolado, yo les propongo que leamos un texto tomado de uno de los libros de la Biblia, reconozcamos algún par de cosas y ahí nos vamos a dar cuenta a qué me estoy refiriendo yo con segolados. Comencemos entonces. Vamos a leer este texto que es tomado del Deuteronomio, que cómo se denomina este libro en hebreo, como ustedes pueden ver ahí abajito en estos caracteres. Devarim, ¿se acuerdan de Devarim? ¿Qué significa? Palabras, discursos. Entonces miren cómo el libro del Deuteronomio en griego, porque nosotros tomamos, es el nombre griego que dio los 70 a este libro, lo hemos convertido literalmente en Deuteronomio, pero el título original de esta obra es Devarim, palabras. Y vamos a tomar el capítulo 8, verso 2. He dejado todos los signos, que es en texto masorético, para que también nos habituemos a eso. Pero aquí podemos reconocer algunas cosas. Vamos a leer acá. Comencemos despacito y así vamos ensayando la lectura. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך Adonai Eloheja ze Arbaim Shana. Hay un par de cosas que podemos ir reconociendo. Yo sé que la parte de la lectura es un poco más compleja que cuando estudiábamos griego, porque en latín es muy difícil tener problemas porque es sino cambiar los sonidos de unos cuantos caracteres y habituarse a ese cambio. En griego no hay ningún problema, pues porque uno termina por habituarse a leer la lengua griega, pero el hebreo es un poquito más complejo porque no estamos muy habituados, por ejemplo, al uso de varias guturales, pronunciarla, y los signos vocálicos pueden un poco a veces traicionarnos por un mismo hecho, y es que a veces los acentos se parecen a esos signos vocálicos y podemos pues como perder cuál es el horizonte acá. Bien, Deuteronomio 8.2. Vamos a tratar de reconocer algún par de cosas. Dentro de todo este texto que ustedes ven, ¿hay alguna cosa, cualquiera que sea, que reconozcan? Sustantivos o verbos o
¿Qué reconocen ustedes? ¿Qué pueden ver acá? El verbo al inicio, muy bien. Nosotros tenemos el zaharta, ¿no? Que aquí, con este acento que está acá, tendremos que acentuar de manera diferente. Zaharta. Atención por una cosa, porque tiene una vav inicial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en nuestra última sesión, hablábamos de que cuando la vav se coloca al inicio de una forma verbal, se llama la vav inversiva? Es decir, que normalmente el modo que para nosotros es un tiempo que expresa este verbo, lo convierte en su contrario, por eso vav inversiva. Analicemos Zaharta. Zaharta entonces es una categoría gramatical. ¿En qué construcción está esta categoría gramatical? En Cal, muy bien. ¿Cuál sería el modo? Zaharta. ¿Qué creen ustedes? En Catal, muy bien. Tenemos un Cal, Catal. ¿Qué persona sería Zaharta terminada en ta? Con esta aformante. Es una segunda masculina y el número es singular. Muy bien. ¿De qué verbo viene? Entonces tenemos que quitar la aformante. ¿Y cómo sería el verbo, la formación? Zahar. Zahar, recuerden que significa, no sé si se, bravo, significa recordar. Entonces, si lo traducimos sin la vav, zaharta es tú has recordado o tú recordaste, porque normalmente hablamos del tiempo pasado para nosotros. Recuerdo que esta cuestión de los tiempos es un poco compleja acá, de hecho no lo llamamos tiempo sino modo, pero cuando hemos colocado como una especie de prefijo la vav, el tiempo se invierte. Entonces lo que era pasado pasa a ser futuro. Entonces yo digo, Vetzaharta, ¿cómo traduciríamos? Y recordarás. ¿A qué le recuerda el que ya lo he estado explicando yo? Muy bien, a la marca del complemento directo. ¿Cómo es que llamamos este signito de acá? El makef, que vuelve todas esas palabras como si fueran una única palabra, tirando el acento hacia el final. Et kol hader, ¿no? Et kol hader. Entonces, y recordarás todo haderech. Muy bien, ¿a qué es? Es el artículo. Y miren que el artículo tiene su pataj y reduplica la primera consonante que sigue. Y exactamente derech significa camino. Entonces, y recordarás todo el camino. Asher, que, la conjunción relativa que, y luego tenemos un verbo que no vamos a ver todavía, una construcción particular. Holi, jaja, Adonai, que el Señor, tu Dios, te ha hecho caminar. Eso sería más o menos así. Recordarás todo el camino que te hizo caminar el Señor, tu Dios. Atención, y dice aquí, Arbaim Shana, por 40 años, durante 40 años. Bueno, no nos interesa pues en sí el significado, sino que nos interesa ver algo que hay ahí. Voy a colocar esto en contraste con un proverbio que nos encontramos pues propiamente en el libro de los proverbios, que ¿cómo se llama en la lengua hebrea? Atención, se llamaría Mishle, hoy dirían Mishlei. Mishle, capítulo 28, verso 18. Vamos a leerlo juntos, despaciecito. Oler tamim ivashea vene kash derahim ipol ve'ehat. Es un bello y sabio proverbio. Traducido literalmente, porque pues aquí hay muchas más cosas que sí se nos escapan del conocimiento que ahora tenemos. Arriba teníamos un poquito más de palabras que ya nos hemos ido encontrando en el camino, pero acá ya es un poquito más complejo. Holej es un participio del verbo caminar y aquí lo teníamos, holijaja, que significa
ha hecho caminar a ti. Aquí tenemos simplemente la palabra Holeg, que normalmente podemos traducirla así, el que camina. Tamim es una palabra muy particular, muy usual, y ese tamim significa, en este caso, podríamos traducirlo como sinceramente, como rectamente. Y escuchen esta palabra, Ivashea. Este signo acá, ¿cómo lo llamamos nosotros normalmente? Bravo, el patah furtivum, que lo colocamos recuerden que el patah furtivum va al final, pero no propiamente lo pronunciamos, digámoslo, al final, sino que lo adelantamos como si creáramos un diptongo entre la última vocal con ese patah. Ivashea, Ivashea. De aquí miren la palabra Yeshua, es decir, como de salvación. Entonces, el que camina rectamente o el que camina sinceramente se salva. Pero, miren acá, Vene Kash, Derachaim y Pol Be'echat. Entonces, mire, aquí diríamos nosotros, el que se pervierte, pero el que se pervierte, ya diremos esto qué es, caerá en uno. Derachaim, categoría gramatical de Derachaim. Observen aquí arriba. Derech, Derachaim. Hay un cambio, es un sustantivo. Muy bien. Y este sustantivo, pregunto yo, miren la terminación. Aim. ¿Está en qué número? Es un dual, bravo. Nosotros para el plural tenemos in o ot, y aquí tenemos I. Entonces estamos hablando de dos caminos en este caso. Observen cómo sé que son dos caminos. Por las consonantes, la dalet, la resh y la consonante, ¿cómo llamamos esta consonante? La kaf. Muy bien. Entonces tenemos lo mismo acá. Dalet, resh y kaf sofik, ¿no? Entonces aquí está en plural. Pero yo quiero que ustedes observen, ¿no? En singular tenemos segol, segol, y en plural tenemos musheva, móvil, ukametz, rahav. Algo pasó, ¿no? Para que no dejemos el proverbio así como irregularmente se diría, el que camina rectamente se salvará, pero el que se pervierte por dos caminos caerá en uno. Como una manera de decir, uno no puede servir a dos señores. Es decir, en dos caminos, usted va por dos caminos, tiene dos agendas, en alguna se va a equivocar. Entonces, el que camina rectamente por el camino, por ese camino, se salva, pero el otro, no por allá, termina por caerse en alguno de esos caminos. Bien, entonces, yo quiero llamar la atención tanto del primer texto y del segundo texto por las palabras que se repiten, pero vamos a excluir la palabra, el verbo jalaj y el verbo jalaj que se está repitiendo acá. ¿Cuál es la palabra que se repite? Lo hemos acabado ya de mencionar. ¿O qué concepto es el que se repite? Muy bien, entonces tenemos, miren cómo se ilumina el primer texto y miren cómo iluminamos el segundo texto. El mismo concepto está repetido en ambos textos. Vamos a tratar de pensar un poquito qué es lo que está pasando. Observen además la pronunciación de la palabra derech. Miren el acento donde lo he colocado. Derech, al principio. Cuando hemos estado diciendo que normalmente los acentos en la lengua hebrea se hacen al final. Por ejemplo, cuando está aquí en el dual, sustantivo dual, recuerden que la palabra derech es una palabra que que tiene doble género. A veces es tratada como masculina, a veces es tratada como femenina. En todo caso, miren, agrandemos un poquito la palabra derech y aquí la observamos. Entonces, derech, una palabra usual, ¿qué vocales? Con segol, segol. Muy bien. Y abajo nosotros tenemos la otra palabra. Debajo de Dalet, atención, el segol se volvió un sheva. Debajo de Resh, el segol se volvió kametz rahav cuando yo agregué la terminación. En este caso del cual podría simplemente
simplemente también decir en plural, sin dual, o sea, decir derahim. Mire, aquí digo derahaim. En plural simple diría derahim. En ambos casos, cuando he agregado la terminación, ¿qué ha pasado? Se ha ampliado la palabra. Por ejemplo, aquí digo derech. ¿Cuántas sílabas hay en derech? Hay 2 sílabas, pero cuando la vuelvo dual, derahim, o cuando lo vuelvo plural, derahim, ¿cuántas sílabas he formado? 3 sílabas. Además, observen algo. Ha crecido la palabra, pero también ha cambiado otra cosa. Aquí decíamos de ref. Y aquí en cambio decimos de rahaim. El acento que ha pasado con él. En el singular lo teníamos en la penúltima sílaba. Y en cambio en el plural se fue hacia la última sílaba. Bien, muchachos, entonces, al singular teníamos 2 vocales breves en cada sílaba, que de acuerdo a lo que habíamos visto en la lección pasada, no son vocales o signos vocálicos que puedan ser reducibles a algo. Recuerden la reducción pretónica y propretónica. En la reducción propretónica nosotros decíamos que hay 2 vocales que se pueden reducir. Vamos a tratar de recordar eso porque nos sirve de repaso. En posición propretónica, en sílaba abierta, ¿qué vocales se pueden reducir? Es decir, ¿qué vocales se pueden volver sheva, el kametz rahav o el ser? Y que cuando yo no podía hacer en ese proceso de, cuando vuelvo a la palabra plural, que se le aumenta también una sílaba, que cuando yo no puedo hacer la reducción propretónica, voy a mirar si se puede hacer la reducción pretónica. Eso es lo que decíamos la vez pasada. Pero la reducción pretónica me dice que hay 2 vocales también, kametz rahav y ser, que se pueden reducir a sheva. Pero atención, nos decían sobre la reducción pretónica que normalmente el CR se reduce a Sheva, pero que normalmente también el Kametz Rahav casi nunca se reduce. En último término, solo 2 vocales se reducían, Kametz Rahav y CR. Entonces la pregunta mía es, si Segol no es una de esas vocales que se pueden reducir, y miren que está en sílaba abierta, cuando yo digo derech y lo vuelvo dual, derahim, la misma sílaba queda en posición abierta. ¿Cómo así que el segol se volvió un sheva? Y no solo eso, porque ese no es solo el problema. Yo recuerdo la palabra, ¿se acuerdan la palabra zaken, que significaba anciano? Cuando yo lo volvía a plural, decía zekenim. O sea, la primera kametz rahav del singular la volvía un ser, un sheva, perdón. Pero la segunda vocal, que es un CR, ese CR yo no lo reducía. Una vez reducida la primera vocal, yo no tengo que reducir nada más. Entonces yo diría tranquilamente, zaken, zekenim. La palabra davar, yo decía davar, pero si lo ponía en plural, ¿cómo se me volvía? Devarim. Mire que Kamer Rahab arriba, Kamer Rahab abajo, es decir, el segundo signo vocálico no cambiaba. Se quedaban tal cual como estaban, porque lo único que se reducía era la vocal que se podía reducir. En este caso es la que está en posición propretónica. Recuerden, davar tiene 2 sílabas. Cuando yo le pongo el plural quedaría davarim, quedarían 3 sílabas. Entonces tengo que reducir la que esté en posición propretónica. El acento, ¿dónde está? En rin, ta, va, rin. Ahí está el acento. Antes de donde está el acento lo llamamos posición pretónica, porque donde está el acento es la posición tónica. Entonces, tónica, pretónica y propretónica. Y la reducción propretónica me decía que Kamer Rahav en sílaba abierta, posición propretónica, se reduce a Sheva, un Sheva móvil que se pronuncia porque está así. Esas son las características. Entonces nosotros decimos davar, pero en plural, devarim. Decimos en singular, zaken, anciano, pero en plural decimos zekenim. En cambio acá, observen, decimos en singular derech y no solo cambia la vocal segol primera, sino que la de la segunda sílaba
Segol también cambió a un Kametz Rahav. Y nos preguntamos entonces qué fue lo que pasó aquí con esos signos vocálicos. ¿Por qué ese tipo de cambio? Entonces vamos a avanzar un poquito para que comprendamos esto de mejor manera, muchachos. Bueno, diciendo esto, entonces démonos cuenta que nosotros vamos a denominar a este comportamiento, lo vamos a denominar perteneciente a lo que se llaman los sustantivos de tipo segolado. Sustantivos segolados. Los sustantivos segolados son una característica dentro de la gramática hebrea, son un conjunto de nombres que tienen este comportamiento cuando yo los voy a volver plurales. Y esto hay que entenderlo bien, porque la palabra segolado podría un poco ser ambigua. Cuando yo digo segolado, supongo, como en el ejemplo anterior, que la palabra singular tenga segol, ¿no? Vamos a tratar eso de la mejor manera. Entonces, primitivamente, hablemos un poco de historia, se denominaron sustantivos segolados a sustantivos que eran monosílabos dentro de la lengua hebrea. Y como eran monosílabos, terminaban en dos consonantes que no tenían vocal. Normalmente hemos dicho que las palabras hebreas tienen tres consonantes. La primera consonante tenía un signo vocálico, pero las otras dos no tenían signo vocálico. Eso es, hablamos del hebreo antiguo, ¿no? De la parte arcaica. Y esto constituía una buena parte de los sustantivos de la lengua hebrea, casi que una cuarta parte. Con el paso del tiempo, porque como se hacía difícil leer dos consonantes juntas, se le agregó a la segunda consonante. Imaginémonos que tenemos tres consonantes. La primera ya tiene su signo vocálico, pero la segunda carece de él. Entonces se le fue agregando con el paso del tiempo un segol para ayudar más a la fonética y a la lectura de la palabra, para facilitar su pronunciación. Sin embargo, no siempre pasó eso con todas las palabras. De hecho, si ustedes hoy van a buscar un diccionario, encontramos, por ejemplo, entre las palabras, dos palabras que se quedaron escritas de la manera arcaica. ¿Cuáles palabras? Una palabra muy usual, la palabra pecado. ¿Qué? ¿Y qué más digo? Het. Unos dicen het, otros dicen het. Normalmente, bajo el curso que nosotros llevamos, este sería un Sheva móvil, porque lo precede una vocal larga. Entonces diríamos het, het. Hoy escuchamos het. Pero miren, tenemos consonante, vocal. Si quitamos este signo, que es un signo simplemente para hacer sonar la consonante, tenemos la tet y la alf. Es una cosa difícil de pronunciar. O por ejemplo, la palabra por nardo, ¿cómo la leemos? No, esto es un cerre, nerd, nerd. No suele sonar como suenan las otras palabras que hoy tenemos. Entonces, estas palabras así se escribían en su momento y todavía tenemos otras que pues no menciono acá. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Cómo se ha logrado, digamos, superar esta dificultad en la pronunciación? Pues bien, en una primera etapa, dichos sustantivos monosilábicos tenían en su primera radical o pataj, o jirek, o kibutz, sobre todo cuando la segunda o la tercera radical eran unas consonantes de tipo gutural. Vimos la palabra, por ejemplo, la palabra por pecado, que tenía al final una alf. Observemos un ejemplo. El ejemplo con las palabras que tienen en su primera consonante radical un pataj. ¿Cómo eran esas palabras? Por ejemplo, el concepto rey. ¿Cómo era el concepto rey en la antigüedad? Nosotros encontrábamos que primitivamente teníamos una consonante, otra y otra. Pero observen, acá teníamos un pataj. ¿Y cómo pronunciamos esto? Normalmente decimos mal, mal. Así se queda la palabra. Entonces en español no tenemos problema con pronunciar dos consonantes seguidas, pero normalmente nosotros hemos visto que en hebreo cada letra, cada consonante tiene su signo vocálico, excepto cuando al final, que normalmente no lo tiene, pero que también lo podría tener.
Esto con el paso del tiempo se convirtió en, lean acá, Melech, se volvió en lo que nosotros llamamos palabra segolada. O sea, una palabra segolada en su origen era una palabra monosilábica, mire que yo digo malch, yo no puedo separar eso en sílabas, malch, pero que después se convirtió en una palabra bisilábica con un acento no esperado como normalmente se espera en la última sílaba, sino en la penúltima sílaba, melech. Entonces mire cómo se convirtió esta palabra. Y a esta vocal, a esta consonante de acá, se le agregó un segol que influyó en la fonética de pataj, que terminó volviéndose también otro segol con el paso del tiempo. Entonces, el segol donde se colocaba acá sobre la segunda consonante para ayudar a la lectura de esa palabra monosilábica. Entonces, cuando se le agrega, por analogía, la primer vocal, pataj, también se vuelve segol, entonces tenemos una palabra bisilábica. Y como para respetar la fuerza de pronunciación de esta palabra de acá, el acento se siguió haciendo allí donde precedentemente estaba la vocal en la antigüedad. En este caso, donde estaba pataj, se hace el acento. Entonces quedó un sonido como melech. Eso es lo que nosotros llamamos palabra segolada. Observemos otro ejemplo. Por ejemplo, camino. Lo vimos ahorita en los textos. En la antigüedad decíamos, ¿cómo se lee esto? Dar, una palabra también monosilábica. Cuando se reemplazó este sheva por segol, también por analogía influyó en patah, dando como resultado que leemos derech, y haciendo el acento donde primitivamente estaba la vocal inicial de esta palabra. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la palabra tierra. ¿Cómo es que es tierra en hebreo? Eretz. Observen cómo era primitivamente, era así. Arras. Y esto que yo les estoy diciendo, ustedes dirán, bueno, pero a mí, ¿para qué me interesa lo primitivo de una palabra si yo tengo un texto que ya no utiliza esas palabras? Pues sí, se utiliza la forma primitiva en algunos momentos. Una cosa que no hemos visto nosotros es el estado constructo de las palabras, donde estas palabras que originalmente tenían, por ejemplo, esta tenía ese pataj, volverá a rehabilitar ese pataj para poder hacer el estado constructo. Entonces, no es una cosa descabellada explicar esto. Entonces, ¿cómo quedó esta palabra? La conocemos. Cuando reemplazamos este sheva por segol y por analogía el pataj también se volvió segol, quedando así. Eretz. Estos son ejemplos de términos, pero también había palabras monosilábicas que no tenían pataj, sino que tenían, por ejemplo, una jirek. Y ya para no alargar mucho más la cosa, observemos nada más un ejemplo de jirek. La palabra libro. La palabra libro en hebreo antiguo era sifr. Sifr. Cuando acomodamos el segol en la segunda sílaba, es decir, debajo de la P, aquí va a ocurrir algo particular. Observen que en vez de convertirse simplemente en un segol, amplió la brevedad de Hirek, volviéndola un serre. ¿Pero dónde hacemos el acento? Exacto. Entonces se vuelve una característica esta del acento en singular. Entonces, para decir libro, yo digo sefer. Sefer. Pero cuando tenga que utilizar, por ejemplo, en esto, cuando tenga que utilizar, por ejemplo, un estado constructo, un sufijo pronominal, que los veremos ya dentro de poco, nos daremos cuenta que esta vocal vuelve a resultar. Y decimos, ¿por qué? Pues porque era su vocal primitiva, así nació la palabra. Y no solo los una vocal como patah, como hirek, sino también como kibutz. Miren la palabra por mes o luna nueva. Recuerden que en el judaísmo se habla de calendario lunar. Entonces, claro, el calendario lunar implica el movimiento de la luna y por lo tanto todo un movimiento completo de la luna se vuelve un mes. Cuando cambia el mes con la luna nueva. Entonces, por eso la palabra que vamos a ver acá puede significar o mes o referirse a la luna nueva.
Y primitivamente esta palabra era así. ¿Cómo se lee esto? Hutch, hutch. Hasta difícil de leer. Entonces, claro, cambiemos la segunda sílaba, pongámosle un segol para apoyar esa sílaba y miremos qué pasa con kibutz. Pasa como con la anterior, la hirek, que se volvió tzere. Pero hirek se vuelve tzere porque fonéticamente es lo lógico. Aquí kibutz se va a volver, atención, Holem, porque es lo lógico fonéticamente. El segol queda acá, ¿y cómo leo yo esto? Hodesh, que significa mes o luna nueva. Se comprende el proceso evolutivo de esta hacia el segol. ¿Por qué salieron estas palabras segoladas que parecen como salidas de tono de lo que nosotros hemos ido estudiando en esta literatura? Pues bien, muchachos, dicho esto, habiendo ya estudiado esto, vamos entonces ahora a mirarlo ya de otra manera. Con la evolución de la lengua, los sustantivos segolados, entonces, ¿qué les pasó? Se volvieron en sustantivos bisílabos, o sea, pasaron de ser monosilábicos a bisilábicos. Y esos sustantivos que se volvieron bisilábicos siguieron conservando el acento allí donde primitivamente tenían esa pataj, esa jirek o ese kibutz. Y por eso, entonces, cuando se vuelven bisilábicos, el acento ya no se hace en la sílaba final, sino en la sílaba precedente. Entonces, la primera sílaba es la sílaba que recibe la fuerza tónica. ¿Qué pasa? Entonces, normalmente va a aparecer un segol en la segunda radical temática, porque ya acabamos de ver que en la primera radical temática no necesariamente tiene que haber un segol, puede haber un cr o puede haber hole. Entonces, las dos características esenciales, digámoslo así, de las palabras que denominamos segoladas es que el acento se hace en la primera sílaba, que son normalmente sustantivos bisilábicos, y que en la segunda sílaba veremos el segol. Entonces no hay que tener segol en la primera sílaba y segol en la segunda para llamarlas segoladas. Basta que esté en la segunda sílaba y en la primera puede que haya un segol, un jirek, o, perdón, un cr o un jolen para decirle segoladas. Y que esa sílaba donde están estas vocales estén acentuadas. Podemos repetir entonces como definición concreta de qué es un sustantivo segolado el que aparece a continuación en pantalla. Segolado es todo sustantivo bisilábico con acento en la penúltima sílaba y cuya segunda vocal es breve. Porque no siempre, no necesariamente tiene que ser un segol, aunque se defina como segolado. De segolado se vuelve como el título, digámoslo así, como la manera de referirse a este fenómeno de las palabras que antiguamente no tenían segol, pero que para ayudar a la lectura metieron un segol y ya por proceso fonético ese segol se multiplicó, se convirtió también en alguna otra cosa. ¿Qué hay que hacer para formar entonces el plural de los sustantivos segolados? Que es la pregunta que nos inquieta a nosotros. Para todos los sustantivos segolados vamos a seguir un mismo modelo. ¿Cuál es ese modelo? Primero que todo, cuando yo a la palabra segolada le voy a añadir el plural, ¿qué está pasando? La palabra que le añadí el plural adquirió una nueva sílaba, entonces ya no es más bisilábica, sino trisilábica. Y ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en la lección pasada, para efectos de la reducción tónica, pretónica y propretónica. ¿Qué pasaba con esa reducción? Que como yo agregaba una sílaba de más, pues el tono se me iba al final y entonces las vocales que estaban anterior de ese tono, en posición pretónica o propretónica, podrían estar, digamos, dispuestas a algún cambio. En el caso de la lección pasada, a lo que llamamos la reducción. Miren, en las palabras segoladas, el acento en singular cae sobre la penúltima sílaba, pero cuando les agrego, muchachos, la sílaba final, entonces se me alarga la palabra, el acento se pasa automáticamente otra vez hacia la última sílaba. Entonces, como el acento lo desplazo, eso va a afectar la sílaba precedente a ese acento. Por ejemplo, la
pretónica le pasará algo, a la propretónica también le va a pasar algo. ¿Qué les va a pasar? Miren, la primera sílaba o sílaba propretónica la vamos a reducir a sheva. Y un sheva, obviamente que si está en primera sílaba, se lee, se pronuncia, porque es la regla del sheva, ¿no? En primera sílaba el sheva es móvil. ¿Y qué le va a pasar a la sílaba que llamamos nosotros, o la segunda sílaba, o sílaba pretónica, es decir, a la que está antes del tono? Esa sílaba automáticamente, así tenga un segol, la vamos a transformar en kametz raja. Entonces miren el proceso de la forma de construir el plural de esta palabra, ¿no? Entonces tengo la palabra segol con su acento en la primera sílaba. Al agregar la terminación se lleva para esa sílaba el acento. Entonces me queda como sílaba tónica la sílaba final. Antes de esa sílaba es la pretónica, o sea, la segunda sílaba. El segol del singular lo voy a volver kametz rajav. Y antes de esa sílaba la propretónica, que puede tener o un segol, o puede tener un serre, o puede tener un holem, y ese lo voy a reemplazar por un sheva y sheva. Hagamos un ejemplo y después ustedes me ayudan con otros 3 ejercicios y con esto ya pues concluimos esta explicación de las palabras segoladas o del plural de las palabras segoladas. Y con eso ya tenemos una ventajita más, digamos, en este camino de la gramática hebrea. Entonces miremos acá, por ejemplo. Les propongo la palabra rey, que ya todos la conocemos. Entonces, la he traído porque como ya todos la conocemos, es mucho más fácil manejarla. Observemos que la palabra rey al singular, ¿cómo es? Recordando un poquito el vocabulario. Melech. Además la mostramos unas diapositivas atrás. Melech. El plural es masculino. ¿Cómo es la terminación de un plural masculino en hebreo? Im. Entonces yo a Melech le voy a agregar im. Miren la palabra construida acá. Obviamente esta no es la palabra. El resultado final no es con esto porque lo acabamos de explicar. Estamos aquí como en una parte intermedia. Cuando yo añado el plural, ¿qué pasó? De melech, 2 sílabas, voy a pasar a 3 sílabas. Me, le, him. Y entonces la sílaba tónica hace que estas 2 vayan a cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Recordemos, en posición propretónica, porque esta es tónica, pretónica, propretónica, esta se va a volver un sheva móvil, y en posición pretónica se va a volver un kametz rajav. De esta manera, la palabra reyes en plural es be, la, jim. ¿Se comprende esto? Vamos a proponer otro ejemplo con una palabra que también conocemos nosotros, o bueno, que ya la hemos llegado a ver un poco. Y esta palabra es el concepto por camino, que lo veíamos al principio. La palabra al singular es derech. Observemos que tiene segol, segol, y tiene el acento en la penúltima posición. Vamos a volver a construir el plural. Entonces, a esas consonantes voy a agregar la terminación plural. Voy a seguir poniendo de, re, y finalmente la gire que pertenece a la terminación del plural. El acento entonces se va a trasladar de acá hacia acá. Y entonces eso hace que estas vocales vayan a cambiar. Entonces, coloco la terminación del singular, del plural, perdón. Entonces, el primer segol en esta posición propretónica se reduce a cheval, móvil, de, y cambio. Y el segundo segol en su se vuelve kametz rajav. Y así tengo yo de, ra, him, para decir caminos, sendas, conductas, proyectos, porque eso tiene un amplio arco de significados. Se comprende esta palabra. Bien, propongamos otros 2 ejemplos y el último con una pequeña dificultad, para que miremos a ver si somos capaces de, por lógica, sacar esa pequeña dificultad adelante.
Una palabra muy importante, también segolada, pese a que no sea segol, la palabra libro, que al singular es sefer. Sefer. Observemos que en primera sílaba no tenemos un ser. La explicación que ya les he dicho es que la vocal arcaica, digámoslo así, era una jirek, que aquí se volvió un ser. Pongámosla en plural. Entonces, ya sabemos que jirek debe de ir acá. No he traído palabras femeninas, entonces, bueno, ya con palabras femeninas es la misma historia, simplemente que agregamos ot al final. Ahora, entonces, voy a volver a colocar CR y después segol. La palabra así no tiene ningún significado ni ningún valor, pero vamos a trasladar el acento de acá hacia acá. Entonces, claro, las vocales anteriores están sujetas a un cambio y lo hacemos acá. Entonces, volvamos a hacer este ejercicio. Entonces, el primer CR se vuelve Sheva móvil. El segundo, segol, en la misma sílaba, se vuelve kametz rahav. Y nos queda faltando la vocal de la terminación. ¿Cómo queda la palabra libros? Sefarim. Muy bien, sefarim. Eso que ya se comprende esto. Ahora coloquemos una palabra con una palabra diferente, una palabra que no parece como segolada por ningún lado. Y es la palabra que tiene que ver con el concepto por muchacho o por siervo. Observen la palabra. ¿Cómo se lee? Muy bien, ¿Dónde está el segol? Por ningún lado. Y es una palabra segolada. Y lo recordamos que, claro, las palabras segoladas, sobre todo la característica del acento, nos va a ayudar a determinarlas. Vamos a ponerla en plural. Entonces, en plural, vamos a dejar pataj, pataj, y otra vez la terminación al masculino, que diría rin, que nada tiene que ver. El acento de nuevo lo desplazamos hacia acá. Ahora hagamos la palabra como realmente es en el plural. Mire que yo estoy haciendo 3 pasos. Singular, coloco todos los elementos y ya después voy a hacer los cambios específicos. Entonces coloco na, que a qué se reduce o que se vuelve. Muy bien, un Sheva móvil. Entonces aquí tenemos la primera, ne, ¿no? La segunda, donde esperaríamos nosotros un segol y que no está, no va a cambiar la idea del plural. El plural va a seguir siendo en kametz rahav. O sea, allí donde esperaríamos la vocal auxiliar segol que se transforma en kametz rahav, como no hay segol, eso no va a cambiar las cosas. Entonces, este era simplemente como la cascarita del asunto. Segol no está, pero nosotros vamos a seguir haciendo el plural como lo acabamos de estudiar. ¿Y cómo quedó la palabra el plural? Quedó rin. Y esto significa muchachos o siervos. Esto es claro, muchachos, para ustedes. Sí. Sí, y de hecho nosotros, por ejemplo, en el taller yo hago una grande lista de sustantivos segolados para que los conozcamos y podamos hacer un ejercicio como más amplio, sobre todo los sustantivos más usuales para que los podamos reconocer, mientras vamos reconociendo los acentos dentro del texto masorético, porque mientras yo les diga o les coloque ese signito que estoy colocando acá para decirles esto, pues no hay problema. Pero el problema va a estar cuando leamos el texto masorético, donde hay muchos otros acentos y donde eso a veces no se va a notar. Entonces, en este taller aparecerá una gran cantidad, una lista grande de palabras segoladas que ustedes tendrán que transformarlas al futuro. En esa lista van a encontrar una serie de dificultades con alguna que otra palabra que, por ejemplo, tiene una gutural. Ustedes van a encontrar, cuando encuentren una consonante donde haya que colocar un sheva y esa consonante sea gutural, no coloquen el sheva, sino vuélvalo un hatef patah, que es lo más seguro que tenga que estar ahí. Bueno, eso en todo caso en los ejercicios lo van a poder ver.
a Barrenechea. Vale, de pronto son muchas las palabras regulares como estas en este No sabría yo de cuantificarle pues, sí, hay palabras. Mira, hagámoslo acá, perdónenme, me devuelvo acá, ¿no? Recuerden la palabra luna o mes, al singular era así, era. Esta era la palabra luna, nuevo mes, ¿no? Lo quiero volver plural. Este es el plural. Entonces, acá ya sé que esto va a quedar así. Pero y entonces acá es una gutural, entonces no puedo reducir a Sheva. Entonces esta palabra se vuelve muy extraña, se vuelve así, perdónenme, lo que voy a colocar es un Hatef Kametz. Por analogía, utiliza lo siguiente, se vuelve Hodashim. No la puedo volver Hadashim, no le pertenece fonéticamente hablando, sino que se vuelve Hodashim. En otras palabras, las guturales no se aprecian de tener un Sheva debajo de ellas, se aprecian de tener un Hatef. Normalmente es Hatef Patah, en menor medida Hatef Segol. Y aquí es un Hatef, en este caso, Kametz, porque miren, sonido O se emparenta a un sonido O. El sonido O de arriba de Hodashim, de Hodesh, como dice ahí, es mejor que fonéticamente se emparente a otro sonido O y que de Hodashim. Así quedaría meses. Es cuestión de habituarse. como esas palabras. Se puede conocer por memoria, pero uno ya después de que digamos, ha asimilado mala gramática, uno saca eso. O sea, aquí no podría yo esperar a teniendo como vocal, digamos, una O. Lo normal es una armonización fonética. Jode se vuelve joda. Otras palabras normalmente siguen la camera, perdón, el hatef patah o el hatef segol, y muy raras siguen este hatef kametz. No sé si es claro esto. Bueno, muchachos, ya la hora se ha cumplido, ya no hay nada más que decir. Hoy recuerden que hoy recuerden que el texto lo hicimos al principio. Normalmente terminamos con un texto, pero hoy era necesario hacerlo al principio para reconocer. Ya ustedes tranquilamente en sus textos bíblicos o en lo que ustedes tengan como, ¿cómo se dice? Como libros, Biblias, lo que tengan, intenten reconocer esa secuencia Segol, Kamerahav, y piensen si de pronto eso posiblemente sea una palabra segolada al plural, como por ejemplo acá, ¿no? Perdón, yo me devolví acá un momentico. Acá, miren acá, ¿no? Si ustedes se van buscando eso, puede que en la Biblia vayan encontrando y digan, esto será una palabra segolada. Y si van al diccionario, recuerden buscar las primeras tres consonantes, que son las que le dirán, reemplacen, puede que haya muy seguramente un segol acá, exceptuando la palabra nar, que ya vimos que no tiene segol por ningún lado. Pero normalmente el segol está por ahí, normalmente. Bueno, muchachos.